Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo que tú has provisto, este espacio que tú has diseñado para nosotros, Señor, para que podamos impartir tu palabra, para que podamos, Señor, ser instrumentos tuyos, Señor. Padre, úsanos como canal de bendición para estos jóvenes, para estos hermanos en la fe, Señor, que podamos ser bendecidos nosotros también a medida que vamos compartiendo lo que tú mismo has puesto, Señor, en nuestro corazón a hablar con ellos. Yo te pido que tu amor, Señor, inunde cada corazón aquí presente, Señor, que tu amor llene huecos, que tu amor llene corazones, llene mentes, Señor, que ese amor tuyo desplace todo temor, que tu amor perfecto desplace toda angustia, todo pensamiento que perturbe, que ese amor que vamos a recibir en esta noche, Señor, que quizás es conocido para muchos, pero estamos convencidos que en ti, Señor, siempre hay algo nuevo que encontrar, siempre hay algo nuevo que conocer, Señor. Padre, y aún más convencidos de que nunca vamos a lograr entender la anchura, Señor, ni lo largo, ni lo grande de tu amor. Padre, ministranos en esta noche, Señor, y que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a recibir el afecto tuyo, Señor. Padre, yo declaro eso sobre mis hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a recibir el afecto del Padre. Espíritu de Dios, ayúdanos a recibir el amor, el afecto, el abrazo de un Padre que nos ama con locura, Señor. Ministranos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. All right. Miren, nos pidieron que habláramos del amor como fruto del Espíritu. Y yo creo que no es coincidencia, porque gran parte de mi testimonio de cómo el Señor me encontró tiene que ver mucho con su amor. Tiene que ver mucho con su amor y también en la vida de Joa tiene que ver cómo ese amor nos ha rescatado, nos ha colocado en lugares donde hemos sido testigos de su perfecto amor. Yo quisiera decirte, la semana pasada hablábamos con Arde de este tema, pero fue un enfoque un poquito más, ¿verdad?, para los ardianos. Yo quisiera decirte que no vamos a detener a hablar del amor que nos tiene Dios, pero el enfoque en esta noche no es solamente el amor que nos tiene Dios, sino cómo administramos ese amor. ¿Qué estamos haciendo con ese amor? Con ese amor que hemos recibido, ¿cómo lo estamos impartiendo? ¿A quién estamos bendiciendo? Para empezar a hablar del amor y de cómo el Espíritu produce este amor, queremos iniciar leyendo este pasaje de la Biblia, que está en Gálatas 5. Y dice así, la vida conforme al Espíritu de Dios. Dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Dice el verso 19. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Ahí nos está dando una lista muy detallada de lo que pasa cuando una persona decide vivir por la carne, cuando decide vivir por las necesidades de la carne. Ahora bien, dice el verso 22, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor. Y es el primero, es el que vamos a estar hablando en esta noche.
pero también produce otra lista de cosas que podemos ver ahí: alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y a los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Ahí vemos qué es lo que produce el Espíritu. Es evidente algunos puntos importantes. Uno, la carne y el Espíritu no pueden convivir en un mismo cuerpo. No existe tal cosa como que yo viva por el Espíritu y siga complaciendo los deseos de la carne. Y no es como que son rivales igualitarios, no es una lucha equitativa, no es como que el Espíritu es fuerte y la carne también es fuerte y entonces están dando una batalla a ver cuál de los dos es más fuerte. No, ese no es el caso. El Espíritu Santo de Dios es la persona, ¿verdad?, en espíritu del Padre, y es todopoderoso. Es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, pero tiene algo: que Dios nos ha bendecido con un libre albedrío, nos ha bendecido con la capacidad y la habilidad de decidir en qué tú y yo vamos a invertir nuestra vida. Entonces, su espíritu no se va a contradecir con su naturaleza. No, su espíritu nunca va a entrar en nuestra vida a someter, a oprimir y a sojuzgar a que se haga lo que el espíritu quiere. Sin embargo, la carne tiene este defecto. La carne, ese hombre interno, natural, humano que todos tenemos, que siempre está en busca de satisfacer sus propios deseos, siempre está buscando cómo, ¿verdad?, ganar placer, cómo tener lo que quiere. Es una lucha, amados, que va a durar toda la vida. Es una lucha que mientras tú y yo estemos vivos, va a existir. Dice la palabra en primera de Juan 1:8, que si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Porque nuestro hombre natural siempre se va a inclinar al pecado. Y hay pecados incluso que tú y yo hacemos que ni siquiera nos damos cuenta. Hay pecados, hay prácticas incluso que tú y yo tenemos, aprendidas por la familia, aprendidas por el hábito o simplemente que lo hacemos por hacerlo, que no agradan a Dios, que nos alejan de Dios. Y si algo nos está alejando de Dios, entonces ahí hay un pecado, porque el pecado es separación de Dios. Entonces, cuando tú y yo le decimos que sí a la carne, automáticamente le estamos diciendo que no a Dios. No hay un punto medio, no hay un jugueteo como que estoy contigo y estoy con la carne también. Ese punto medio, ese punto gris no existe. Inmediatamente tú y yo decidimos vivir por el Espíritu. Entonces estamos diciéndole que no a la carne. Pero la carne no es como el Espíritu. La carne no se va a quedar en su lugar. La carne no va a aceptar ese no como respuesta. La carne no va a entender lo que está pasando. La carne simplemente va a razonar: yo necesito esto y yo necesito que tú me lo des. Y entonces ahí viene la opresión, ahí vienen los pensamientos. Y yo sé que tú has estado en ese lugar donde tú tienes una lucha campal en tu mente, donde tú no quieres hacer algo malo y que tú sabes que está mal y tú lo terminas haciendo. Incluso el apóstol Pablo lo escribe, del aguijón en la carne y de cómo esa cosa que él no quiere hacer es lo que él termina haciendo. Pero esto bueno, que es lo que su corazón quiere hacer, entonces eso no lo hace. Y es ese aguijón en la carne, esa lucha carnal, lo que nos mantiene siempre, ¿verdad?, en esa batalla, teniendo que ser celosos por este Espíritu Santo que mora en nosotros, de no dar por sentado que ya tenemos el Espíritu Santo, de no dar por sentado que queremos vivir por el Espíritu. Fíjate lo que dice el 25, si ya tú vives por el Espíritu, entonces deja también que el Espíritu te guíe. No es como que tú lo dejas entrar y ok, ya cumplí contigo. No, esto es una relación continua que se debe dar. La palabra, y esto es un punto que a mí me encanta, la palabra griega que define para los deseos de la carne es epitimia. ¿Y tú sabes lo que significa? Significa deseos personales que ponemos por encima de otros o de otra cosa. No especifica si epitimia es algo malo,
simplemente especifica que es un deseo humano que lo ponemos por encima de otra cosa, en este caso por encima, obviamente, de lo que el espíritu profesa. Entonces ahí entramos en un terreno peligroso, porque ya no es que matar es malo, que robar es malo, que fornicar es malo, que la pornografía es mala, que la masturbación es mala, que la droga, los vicios, ta. Ya no se trata de eso malo, se trata de cuáles son esas cosas nobles en mi vida, cuáles son esas cosas buenas en mi vida que yo estoy poniendo por encima de lo de Dios. ¿Qué es eso que está robando la atención que le corresponde a Dios? ¿Qué serie tan buena yo estoy viendo que me deja tan cansado que siempre digo, bueno, yo oro mañana porque ya es tarde y mañana trabajo? ¿Cuál es esa amistad de pareja o ese hijo o ese padre o ese primo, esa carrera, ese título, ese estudio, ese carro, ese trabajo, esa cuenta de banco? ¿Qué es eso que es noble, es bueno, que Dios lo ha dado para bendecirte y que por alguna razón tú y yo en el camino hemos cambiado esa bendición por el dador de la bendición? ¿Me siguen? Estamos aquí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Hay deseos buenos que pueden volverse malos. Deseos buenos que pueden volverse malos. Y yo quiero que por medio del chat, me digan qué deseos buenos te llegan a la mente que se pueden convertir malos. Vamos a ver. Por medio del chat, rapidito. Querer superarse, la perfección, dinero, progresar en el trabajo, mi profesión, un buen trabajo, aceptación de otro, buenísimo eso y muy común. Señores, la clave está en algo, verse bien, exactamente. Cuando una cosa se vuelve una obsesión, se vuelve mala. Algo bueno que nos obsesiona, se vuelve malo. El trabajo, buenísimo, trabajo, gano dinero, trabajo lo que amo, trabajo lo que estudié, tengo una buena posición y 15 años en una empresa. Pero si ese trabajo se vuelve mi obsesión, si yo empiezo a negociar el tiempo de Dios por el trabajo, entonces ya yo estoy cayendo en un patrón de poner mis deseos personales por encima de lo de Dios. Y yo sé que tú no conoces a una ni a dos personas que le ha pasado, tú conoces decenas de personas que ya tú ves que no están caminando con Dios. Porque oraron tan fuertemente por un trabajo, oraron tan fuertemente por un vehículo, oraron tan fuertemente por una visa para viajar. Y en el momento de la verdad cambiaron a la bendición, al dador de la bendición por la bendición. Cambiaron el deseo carnal por el deseo del espíritu. Entonces hay muchos ejemplos de cómo algo bueno puede volverse malo. Por medio del chat también, ¿qué enseñanzas tú recibiste sobre el amor? Vamos de lo general a lo específico. Entré hablando de vivir por el espíritu, de que el espíritu produce amor, ¿verdad? Es la primera parte del fruto del espíritu, amor. Entonces vamos ya hablando un poquito del amor, de lo general a lo específico. Dime, ¿qué enseñanzas recibiste sobre el amor en toda tu infancia, en tu adolescencia? Nada nos puede separar del amor de Dios, dice Meli. Que el amor es recíproco. El amor verdadero hecho fuera todo temor, pero eso está muy de iglesia. Yo quiero que me hablen también de lo que nos enseñaron cuando estábamos jóvenes, sus abuelos, sus tíos, sus padres. ¿Qué les enseñaron? ¿Qué les enseñaron? A mí me enseñaron que más para adelante vive gente, que si tú amas a una gente y tú te sientes bien, y si al final no se dio, bueno, rodate, te fuiste. Dice Pamela, no me hablaron al respecto. Eso es importante. Que hay que soportar todo por amor, entre comillas, dice Karen. El amor redime, que el amor se gana, que no es gratuito. Buenísimo ese, es Esme. Ok, eso fue Emma, que habló de que no le enseñaron de ese aspecto. Amor igual a respeto, dice Amoris. ¿Qué más? ¿Qué otras enseñanzas recibieron del amor? Que el amor es más allá de decirlo, sino de accionarlo. Un clavo saca otro, esa es la vieja confiable.
Y eso es la vieja confiable. Eso le enseñan en todas las familias. El amor que no se muestra no está. Exactamente. No se puede demostrar mucho amor porque entonces se aprovechan, dice Meli. Es verdad, a mí me enseñaron eso. Que uno no puede ser muy bueno ni tan muy amoroso porque entonces te cogen de pendejo. Y perdónenme la palabra. Que el amor tiene condiciones. Exactamente. Miren, todas esas palabras, todas esas enseñanzas que tenemos, todo ese aprendizaje que recibimos sobre el amor nos condiciona en el día de hoy, para bien o para mal. ¿Cuál es nuestro rol como adultos? Yo tomar este concepto de amor que yo armé, pero no lo armé de mi cabeza, sino de todo el bombardeo que recibí. Yo cojo este concepto de amor, yo tengo que desaprender las partes que no van de acuerdo a lo que Dios enseña y entonces reaprender esas partes a la luz de la palabra de Dios. Ese es nuestro rol como adultos. Psicológicamente te van a decir patrones, repetir los buenos y corregir los malos. Es eso. Tú vas a agarrar el concepto de amor que tú tienes, construido, ¿verdad? Basado por todas las enseñanzas que tuviste en tu familia, colegio y experiencias vividas también. Y tú vas a deformarlo. Tú vas a desaprender algunos conceptos que no se alinean con la palabra de Dios. Y entonces tú vas a incluir, reaprender, agregar esos conceptos del amor a la luz de la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar un poco de lo que es el origen del amor. Y en primera de Juan 4:7 dice, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí está claro, como nos dice este versículo, que el amor viene de Dios y que Dios es amor. Es ese amor que viene de Dios es una de sus características principales. Y de esa misma manera que el Señor es amor, Él nos ha dotado a nosotros y nos ha puesto esa cualidad en nosotros. Entonces, nosotros también tenemos esa capacidad de amar así como Él es, porque así nos creó. Entonces, aquí yo les voy a mostrar las clases de amor según la Biblia. Hay un amor que es ágape en griego y es el amor de Dios hacia nosotros. Ese es un amor inmensurable, incomparable, es un amor genuino, o sea, no hay nada que uno pueda hacer para merecer menos o más amor, que Dios lo da todo, 100%. Y hay un amor que es eros en griego, que es el amor del hombre o de la mujer hacia un semejante. Eso viene de algo romántico, sentimental, y depende si hay una atracción física o una atracción intelectual. Nos podríamos, o sea, nunca podríamos amarlo a él si él no nos hubiera amado primero a nosotros. Estamos supuestos a imitar ese tipo de amor ágape que tiene con nosotros, a nosotros mismos y a los demás. Entonces, incluso podemos aplicarlo a nuestros amigos, familiares y a nosotros mismos, como en nuestro cuerpo, qué comemos, qué vestimos, si nos ejercitamos, si no nos ejercitamos, ahí nos amamos en nuestro cuerpo. Y también de nuestra mente, qué vemos, qué pensamos, qué decimos, y incluso hasta del espíritu, si estamos albergando lujuria, si estamos albergando cosas de la carne o si estamos albergando lo que es lo propio del Espíritu Santo. Amén. Esos son como lo que el Señor manda a nosotros. Pero hay algo importante que es diariamente, es algo que nos pone a prueba el mundo y es replicar ese amor de Dios hacia los demás. No ese amor que el mundo vende, como estábamos hablando ahorita, no, el que quiere menos, el que menos sale herido. No, es el amor ágape, ese amor incondicional y que es invariable. Así mismo. El gran reto es ese. El gran reto es cómo tú replicas, cómo tú llevas
ese amor, esa dinámica de amor que hay entre Dios y tú a todas tus relaciones. O sea, ese amor que es vertical, cómo tú logras llevarlo a un plano horizontal, pero debe empezar contigo. Como bien dice Joa, primero me amo yo, mentalmente, espiritualmente, físicamente, para yo entonces estar en la capacidad de poder amar a otros. Pero fíjense algo, suena muy bonito, ¿verdad? Eso suena lindísimo hasta ahora. Pero ¿qué ha pasado? Dice Apocalipsis 2:4, tengo una queja en contra tuya. Has dejado tu primer amor. ¿Cómo nosotros caemos de aquí, de un amor ágape, un amor donde todo lo tenemos, un amor donde somos bendecidos por Dios, donde no tenemos que hacer nada para ganarlo, donde no hicimos nada para ganarlo, donde no nos ha costado nada, donde no importa lo mal que nos portemos, siempre vamos a encontrar amor en Él? ¿Cómo caemos en este punto? ¿Cómo llegamos a un punto donde el mismo Señor le habla a su iglesia, en Corinto específicamente? Tengo una cosa en contra tuya, has dejado tu primer amor. Y la NTV dice que tengo una cosa en contra tuya, dice, ya no me aman ni se aman entre ustedes de la misma manera. ¿Qué pasa en la vida del cristiano que habiendo recibido tan gran amor, tan abundante amor, ese amor ágape, algo sobrenatural, cómo es posible que nosotros como cristianos olvidemos ese primer amor? ¿Cómo se da eso? En Gálatas 3 lo indica. En Gálatas 3 dice, ustedes habiendo conocido el amor de Dios se han amoldado, ¿verdad?, a sus costumbres, a sus formas. Dice, cómo habiendo probado lo del Espíritu, ahora quieren hacer las cosas a su manera. Yo quiero que ustedes por medio del chat me digan qué ustedes ven en esa imagen que está ahí. Vamos a ver. ¿Qué pueden ver? Por medio del chat. Vamos a ver. Chat. Ok. ¿Qué pueden ver ahí? Dice agua, dice la creación de Dios, humano, las nubes, se están proyectando tus notas. Eso era mi, ¿verdad? Ok, la creación de Dios, humano, agua, un lago, paisaje, edificios, un paisaje urbano, otro más natural, el reflejo perfecto del cielo en el agua. Oye, dos tipos de situaciones que el agua tiene el color del cielo. Eso mismo, eso mismito. Señores, fíjense algo. Miren qué nublado está ahí. Miren qué nublado está en la primera foto de la izquierda. Y miren el humor del mar. Miren cómo el mar tiene ese mismo gris, ese mismo matiz. ¿Tú sabes lo que significa eso? El mar refleja el humor del cielo. De igual forma, tú y yo vamos a reflejar lo que constantemente tengamos delante. Y nos vamos a convertir, de hecho, en lo que constantemente contemplamos. En otras palabras más llanas, vamos a estar dando lo que vamos a estar recibiendo. Yo no sé si le hace sentido eso que le estoy diciendo. Tú no puedes dar nada que tú no hayas recibido. ¿Y qué nos pasa? Venimos delante de Dios, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que no es tardo, de una vez empieza a producir su fruto, comienza a producir ese amor, esa esperanza, esa paz, ¿verdad? Y todo el mundo lo ha sentido cuando comienza a caminar con Dios, como que siente que es inquebrantable y que son Superman, invencible la palabra, porque comenzamos a experimentar de ese fruto del Espíritu y entonces de repente, ¿qué pasa? En el camino comenzamos a desviar la mirada y eso no es algo que tú y yo queremos hacer, es algo que nuestra humanidad tiende a hacer, ¿verdad? Es como que una cisterna, es como que una cisterna se comienza a agrietar y empieza a liquear ese amor de Dios. Es como que un tinaco tiene un piche y entonces comienza a botar el agua. Yo no sé si me están siguiendo la idea. Tú estás lleno del amor de Dios, pero tú tienes grietas.
Porque tú y yo no somos perfectos, tú y yo tenemos faltas, pecados, tenemos traumas, ¿verdad? Y hasta que no venimos delante de Dios y Él nos da odres nuevos y Él nos da cisternas nuevas, se comienza a liquear ese amor perfecto de Dios. ¿Y cuál es la sensación que tú tienes? Drenarte. Tú te sientes drenado, te sientes vacío, tú te sientes que te falta algo. Tú eres lleno del amor de Dios. Eso no te lo quita nadie. Pero empiezas a liquear, tú y yo empezamos a liquear, se empieza a drenar ese amor de Dios. Nos sentimos consumidos, dicen en el chat, exactamente. Tú te sientes como que se te está yendo como algo. Y tú sabes cuál es nuestra reacción humana, buscar con qué nos vamos a sentir llenos de nuevo. Y por alguna razón, tú y yo no siempre corremos a la fuente de agua viva que es Dios. Comenzamos a correr al trabajo, a unos zapatos nuevos, a un buen hamburger bien grasoso, a la comida, a un cine, a unos amigos, a un trago, a un esto, a un lo otro. Comenzamos a querer llenar esos vacíos, ¿verdad? Hasta las redes sociales, ¿verdad? Tratar de proyectar eso y buscando likes y buscando comentarios. No sé si le hace sentido lo que le estoy diciendo. Tú te drenas, tú sientes el vacío, tú te sientes que algo te está vaciando y entonces tú como de manera emergente quieres buscar con qué llenarlo. Y entonces ahí es cuando tú y yo nos olvidamos del primer amor. Ahí nos olvidamos de las cosas que hacíamos al principio. Y ahora les voy a hacer un cuento. Miren. Es el dueño de un hotel. Es el mejor hotel que hay en la ciudad de Santo Domingo. Y ese hotel, ese dueño, decide regalarle 300 certificados de noches en el hotel al gerente general. ¿Tú sabes para qué? Para que el gerente general las reparta a clientes que sean potenciales. Yo soy dueño del hotel y te digo, tú eres gerente general, tú tienes 300 noches del hotel para que tú las regales en clientes potenciales. El plan es alcanzar gente. A los 2 años vuelve el dueño del hotel. Le pregunta al gerente general, oye, cuéntame, ¿cómo vamos con los regalos? ¿Qué conseguimos? ¿Qué hicieron? Señores, los certificados estaban ahí intactos, nunca se regalaron, 2 años después. Cuando el gerente general explica, él da su razonamiento, él usa una frase que a mí me impactó mucho. Él dice, tuve temor. ¿Temor a qué? A perder. ¿A perder qué? Bueno, si los gastos me suben, son regalos, la gente no va a estar pagando, nada más van a venir a consumir. Tuve temor. Fíjate cómo lo opuesto del amor, según la Biblia, es el temor. Fíjate cómo el perfecto amor de Dios no echa fuera el odio, echa el temor. Y fíjate cómo el temor frenó a este gerente general de dar, de bendecir, de dar por gracia algo que él recibió gratuitamente. El dueño del hotel le explica al gerente general, ya todo está pago, ya las habitaciones están pagas, ya la cama está ahí, el aire está ahí, las sábanas están ahí, las amenidades están ahí, incluso la persona que limpia la habitación se le paga mensualmente si limpia 1000 habitaciones, si limpia 100 habitaciones, está ahí, ya todo está pago. Yo nunca te dije que tú ibas a costear el regalo, yo lo costeé, te lo di para que tú lo des a otros. El mandato, amados, que el dueño le dio al gerente general era regalar para alcanzar personas. Regalar para alcanzar personas. Ya no quedan certificados, eso fue hace 2 años, Karen. Pero fíjate lo curioso de cómo el Señor nos trae a mí y a yo a esta historia cuando preparamos este mensaje. A veces tú y yo estamos llenos del amor de Dios y nos abstenemos de darlo, nos abstenemos de bendecir a otros, no porque nos cuesta, sino porque nos da temor perder, porque nos han enseñado y quizá las experiencias que hemos tenido es que cuando amamos siempre salimos perdiendo.
De que cuando estamos en relación con una amistad, ven acá, pero este tipo está bien, es mi pan y todo, pero cada vez que salgo me tumba tanto, o tengo que pagar, o tengo que buscarlo, o nunca hace nada por mí. O sea, el modelo que tenemos de relación, donde podemos, ¿verdad?, manifestar ese amor, siempre como que uno sale perdiendo. Y por alguna razón, tú y yo ponemos a Dios del tamaño de esa experiencia. Por alguna razón, tú y yo ponemos la experiencia ágape de Dios del tamaño de la experiencia eros y filial y de amistad. Por alguna razón tratamos de poner a Dios del tamañito de nuestros amigos, de nuestros padres, de lo poquito que nos enseñaron de lo que es amor. Porque eso nos frena. Eso nos frena, eso nos impide que podamos amar a otros como Dios los ama. Yo no sé si le está haciendo sentido esto, señores. Estamos llamados a dar frutos. Dice la palabra en Mateo, dice Mateo 7, 19, dice, todo árbol que no produce buenos frutos se corta y se arroja al fuego. Y yo no le estoy predicando a personas que están oyendo del amor de Dios por primera vez, sino personas que ya conocen la dinámica del amor de Dios, y lo que tenemos es que aprender nuevas estrategias para administrar y manifestar el amor de Dios a nuestro alrededor. Dice el verso 20 de Mateo 7, 19, dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Fíjate qué interesante esto. Tenemos que ser llenos para ser vaciados otra vez. Tenemos que ser llenos de Dios y vaciarnos, pero no vaciarnos al aire ni al mar, vaciarnos amando a los demás. Y la buena noticia es que tú no tienes que quedarte vacío, ni yo tampoco. Solamente tenemos que correr al agua viva, correr a los manantiales de Dios para ser llenados por Él, para ser saciados por Él, para que si tu cisterna tiene grietas, si tú tienes grietas en tu corazón que necesitan ser sanadas para que dejes de liquear el amor de Dios, entonces que Dios sane esas grietas y te llene de amor. Que si tú necesitas un odre nuevo, un jarro nuevo, un envase nuevo para tú contener ese amor, entonces pidámoslo a Dios. Pidámoslo a Dios. Y Él lo dará y Él nos bendecirá. Sí. Yo te pregunto, ¿podría el gerente haber regalado certificados si antes no los hubieras recibido del dueño del hotel? ¿Podría él haber regalado esos certificados si el dueño del hotel no le hubiera dicho, mira, ten estos 300 certificados? No lo hubiera hecho. ¿Mm? ¿Tendría el gerente la potestad de decir, yo este año voy a disponer de 300 certificados de regalo, atento a mí? Dice Pamela, Emma, sí, pero perdería su trabajo. Es muy probable que pueda perder su trabajo. O se lo descuenten a él. Muy fuerte. Tuvo que haberlo recibido primero. Eso mismo es. Tuvo que haberlo recibido primero. Y me encanta la realidad de que Dios nunca nos va a pedir algo Que Él no haya hecho primero. que Él no haya hecho primero. Porque eso me impactó mucho, y aquí va el mini testimonio. Cuando nosotros estábamos preparando esta prédica, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir los tiempos en la PET, y eso fue como trabajando en mí, en mi relación con Dios, como que me ha vuelto un poquito más sensible, ya no oigo tanto el ruido de afuera, sino que estoy más abierta y consciente de que el Señor está ahí y quiero escucharle. Y ayer yo le decía a Bichara, ¿cómo yo me voy a parar ahí? O sea, frente a la cámara, a hablar del amor de Dios, de ese fruto del Espíritu. Y yo tengo un quille con una gente, pero un quille fuerte desde abril. Y no me da la gana. Y yo le decía, oye, no me da la gana. Pero el Señor ayer fregando, señores, me dijo, óyeme, tú te vas para ahí a hablar del amor que yo te he dado a ti. Pero yo te he dado a ti ese amor y se supone que tú tienes que reproducirlo, que tú tienes que dárselo a las personas, no privarla a esa persona de ese amor. Y lo fuerte es que esa persona no se merece ese amor. Bueno,
Yo no soy quien para juzgar, pero muchas veces va a ser ese amor que tú vas a dar, no necesariamente es la persona que te cae bien, no es necesariamente la persona que te trata mejor, que te, que te hace moriqueta, que te abraza, que te mima, no. A veces esa persona va a ser la que peor te trata, la que es medio bipolar, porque un día está bien contigo y otra vez se quiere como atrayarte la cosa en la cara. Y es muy difícil tú poner ese temor ese temor a un lado y tratar de brindarle ese amor que Dios ha dado a esa persona. Y yo le decía a Bichar ayer, para mí es muy difícil. Yo sé, Señor, que yo tengo que hacerlo. Yo sé que el Señor me está inquietando a tomar esa decisión, a perdonar a esa persona. La voy a soltar, pero me quilla como que todavía yo sienta esto y es como si me, era como, es como orgullo, ¿verdad? Ajá, Sería como orgullo, como, cónchale, pero esta persona no sé, como que no quiero como que dar mi brazo a torcer, aún como esta persona, porque es que quiero hacerle sentir que yo no estoy de acuerdo con esa persona, que no estoy de acuerdo cómo ella se maneja y no estoy de acuerdo de la manera que ella eh, es principalmente conmigo. Y fue, me confrontó esa palabra, me confrontó y el Señor me inquietó. Y yo esta mañana estaba orando en un momento que Bichara salió. Yo dije, mira, Señor, para mí es muy difícil, pero óyeme, yo te entrego a esa persona y yo la perdono. Y esa persona yo la vi hoy porque esa persona, situaciones por de la una vida. situación de la vida, la vi esa persona. Y fue raro para mí saludar a esa persona porque dentro de mí yo sé, pero yo necesito como, aún sabiendo como que darle a esa persona, porque Bichara me decía ayer y es algo cierto, ella está dando de lo que ella recibió, ella no puede dar más nada de ahí, la ve, comenzarla a ver como lo que es, como una persona que no pudo, no da más de lo que ha recibido. Y si ella no recibió nada, eso es lo que ella va a dar y ella no sabe cómo hacerlo diferente. Entonces, eso fue difícil, pero el Señor sigue trabajando en mi corazón y yo sé que va a llegar un punto en que yo voy a poder ver a esa persona y, y fluir. Yo fluí hoy, pero yo sé que voy a seguir fluyendo y el Señor va a ir trabajando en mí eso y yo podré expresarle ese amor que Dios ha expresado a nosotros, ese amor ágape y que nosotros multiplicaremos a aquellos que nos rodean. Amén. Amén. Qué poderoso eso de que nuestro llamado no es a amar al amable. Nuestro llamado es amar al inamable, al difícil de amar, a ese jefe incómodo, indeseable, a ese compañero de trabajo que quizás está buscando la manera Brillar por de encima de ti. brillar y opacándote a ti, de meterte el pie para que tú te caigas, o de ese familiar que quizás tiene contienda en contra tuya, o de esa persona, sencillamente esa persona que se la cogió contigo y está tramando como algo en contra tuya. Y qué difícil es como tú decir, ok, yo voy a amar a esa persona simplemente porque me nace. No, no podemos esperar a que de nuestra humanidad, no podemos esperar a que de nuestra carnalidad salga un deseo de amar incondicionalmente a nadie. Eso no se produce. El humano no produce amor. El Espíritu Santo de Dios es lo que produce amor. Lo que produce el Espíritu es amor. Y cuando tú amas, tú das. Cuando tú amas, tú perdonas. Cuando tú amas, tú eres capaz de abrazar a aquellos que te han maldecido, a aquellos que te han hecho algo en tu contra, a aquellos que han hablado a tus espaldas, a aquellos que han hecho que tú tropieces, a aquellos que han mentido, que te han involucrado, que han hecho esto, lo que sea. Cuando somos capaces de administrar ese amor con el que fuimos alcanzados por Dios, es poderoso lo que pasa. Es poderoso lo que pasa cuando nosotros somos canales de bendición y de amor para otros. Y ese es el llamado. Yo tuve la experiencia también con una supervisora muy indeseable y una persona que de verdad la clara quería mi mal. Ella tramaba mi mal.
ella se preparaba y se planificaba a ver cómo ella lograba dañarme. Y yo no te voy a decir que todos los días de mi vida yo la amaba y le demostraba ese amor y la bendecía, no. Había días que yo me mordía la lengua y yo quería como darle un palo. Pero yo te diría como que en resumen, esos años de trabajo con esa persona, yo me esforcé lo más que yo pude por manifestarle el amor de Dios a ella. Y es una persona que hoy me llama, hablamos, esto, lo otro, y yo no le guardo rencor ni hay rencilla, porque ese amor se encargó de sanar eso. Y eso es lo que produce el Espíritu, amados. Cuando vivimos por el Espíritu, entonces el Espíritu se siente en buena tierra, se siente en una tierra fértil. ¿Para qué? Para él producir amor, alegría, gozo, paciencia, mansedumbre, para él fructificarse. Y entonces nosotros, como árboles plantados por el Espíritu de Dios, es que podemos dar frutos, es que podemos producir frutos que bendigan la vida de otros. Y recuerda, cuando un árbol no da fruto, y eso no es algo espiritual solamente, eso el agrónomo, el que brega con vegetación lo sabe. Si un árbol está enfermo y no da fruto y no da lo que tiene que dar, es cortado y es sustituido por otro que lo dé. Espiritualmente es un principio, árbol que no da fruto, es cortado. Y el que da fruto, dice la palabra, es podado. No te creas que nos vamos en blanco. Aún lo que queremos dar fruto y nos esforzamos, ¿verdad? Por mantenernos cerca del agua de vida para dar fruto. Aún nosotros vamos a ser podados. Tú sabes lo que es podar, ¿verdad? Es recortar lo que sobra, es recortar lo que falta, lo que está de más, es darle forma, es ser moldeado, es como la canción del refinador, ¿verdad? Es darle forma, quitar, y a veces va a doler. Pero aun cuando duele, ama. Aun cuando te afecta, ama. Aun cuando tú no sientas hacerlo, ama. Porque así nos ha amado Dios a nosotros, que aún siendo pecadores, dio a su Hijo por nosotros. Y día a día seguimos faltando, fallando y pecando. Y si Él tuviera que volver a dar a su Hijo, Él lo haría de nuevo. Si Él tuviera que, ¿verdad? Que bajar y descender una vez más, Él lo haría de nuevo. Pero qué bueno es saber, Hadad, que ya Jesús murió de una vez y por todas y que esa victoria de la cruz es eterna y que podemos gozar de esa victoria y de ese amor que fue derramado en la cruz de manera permanente en nuestras vidas.